tú, chamaquita, qué vas a venir a decirme a mí, hombre con tantos años de experiencia en la industria, cómo se hacen las cosas? Las leyes, los tratados, hacer una interpretación. El pedimento es una declaración aduanera con un tono fiscal muy fuerte. Tienen restricciones para operar por ciertas aduanas únicamente. ¿Para la cerveza hay algo parecido? Eran unos agarrones con él y además era una persona mayor y yo en ese entonces tenía 25 años. Entonces, ¿cómo ves tú, Stephanie, esta posición que ocupa México en el tema de exportador de cerveza? Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola comunidad de Aduanetas, un episodio más en nuestra gira por la Ciudad de México porque bueno, tenemos que, como dice Sandra, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Hoy vamos a tener, aparte de una invitada muy especial, un tema muy interesante que va a causar, digamos que un efecto positivo en ustedes porque se darán cuenta que México tiene mucho de qué sentirse orgulloso y en este caso de la exportación de un producto que a muchos de ustedes les gusta y a mí me encanta, la cerveza. ¿Cómo ves, Sandra? Así es, Vladimir. ¿Sabían ustedes, amigos de Aduanetas, que México es el país número 1 exportador de cerveza? Así es. Y antes de que nuestra invitada se presente, les voy a decir que ella es Stephanie Bauer, ella es directora de Comercio Exterior e Impuestos de Constellation Brands, una empresa dedicada a la elaboración y exportación de cerveza. Obviamente ella tiene experiencia en diferentes industrias, pero hoy vamos a aprovechar de ese conocimiento que tienen en el sector para que ustedes, aduanetos y aduanetas, aprendan mucho más del proceso. Como quien dice Vladimir que este episodio va a estar embriagante. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar con ustedes. Pues vamos a empezar contándonos quién es Stephanie Bauer. Bueno, yo les diría que primero soy mamá de Iñaki y de André, unos gemelos de 6 años, esposa de Carlos, una apasionada en todo lo que hago, tanto en la parte profesional como en la parte personal. También bailadora de flamenco y pues muy entregada y comprometida con los diferentes roles que me toca desempeñar. Cuando le dedico tiempo a una cosa, me entrego o trato de entregarme por completo y me encanta disfrutar con la persona que estoy en el momento o con la actividad o lo que esté haciendo, trato de como disfrutarlo y estar al 100. Steph, ¿cuáles 3 características crees que definen a Stephanie Bauer como generales? Ok, primero diría que soy una persona empática. Me gusta tratar de entender a las personas. Me gusta honestamente conectar a nivel personal porque creo que en la medida en la que voy conociendo a las personas y las voy entendiendo, va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, en un tema laboral pueda saber cómo llegarle a esa persona, pero también en el aspecto personal, entonces ya sé con quién puedo o con quién tengo ciertas características en común o actividades que nos gusta hacer o que compartimos gustos. Entonces yo diría que primero esa es una de las características. La otra, y se los decía, apasionada, comprometida y creo que estoy también en constante movimiento. O sea, me gusta estar involucrada como en diferentes procesos, actividades al mismo tiempo. Les decía, soy mamá, trabajo y además me doy tiempo para bailar flamenco y trato de estar con mis amigos, con la gente que quiero. Entonces, siempre hay formas de conectar y de encontrar esos espacios. Oye, Stephanie, y con todo esto que haces, ¿cómo le haces para gestionar el tiempo? Bueno, definitivamente organizándome y con ayuda,
por ejemplo, cuando pienso en el trabajo y cómo lo combino con la vida familiar, pues uno de mis principales apoyos, por supuesto, que es mi esposo, mis papás, y pues con los niños también hay una persona de mucha confianza que me ayuda. Entonces eso me permite, o el que yo sepa que a veces está mi esposo, mis papás, o esta personita que cuida mucho a Iñaki y a André. Entonces eso me ayuda a equilibrar o balancear la carga de trabajo o lo que tenga que hacer en oficinas. Lo mismo cuando me toca viajar. Y creo que también en casa han sabido respetar tanto mis hijos como mi esposo y mis papás, que hay momentos en los que pues yo también me quiero desconectar y dejar de ser la mamá, la profesionista, y una forma de desconectarme es ir a bailar. Entonces ese momento de ir a bailar es donde puedo estar ahí frente a un espejo, disfrutando la música, disfrutándome literalmente a mí, y sin dar, saben, como algo a cambio, sino es un momento en el que yo conecto con Stephanie. Oye, pero hablando de la gestión del tiempo, de mamá, de profesional, de bailarina, te diste el tiempo para estudiar una maestría en Derecho Fiscal. ¿Qué te llevó a decidirte por esa especialidad? Bueno, ¿qué me llevó a decidir? Primero quería hacer una maestría, tenía claro, pero estaba entre seguir especializándome como en el mundo de comercio exterior, hacer un MBA para tener una película un poco más completa de cómo funciona una empresa, un negocio, o derecho fiscal. ¿Y por qué derecho fiscal? Una de las cosas que más disfruto de la parte de comercio exterior es las leyes, el leer las leyes, los tratados, hacer una interpretación. Eso es de las cosas que más me encanta de lo que estudié. Y entonces, después pensé en que comercio exterior está o va muy de la mano de impuestos. El pedimento es una declaración aduanera con un tono fiscal muy fuerte, ¿no? Pagas impuestos, de ahí se desprenden muchas obligaciones. Y entonces dije, bueno, la de derecho fiscal me puede dar estas dos cosas que me gustan, ¿no? La parte de leyes y también la parte de impuestos, conocerla un poco más. Y dije, ¿por qué un MBA no? Y así fui descartando, porque un MBA pues lo puedo ir aprendiendo en la empresa. Conforme vas creciendo en responsabilidades, vas teniendo la oportunidad de conocer a la empresa desde diferentes ángulos. ¿Y por qué no en comercio exterior? Porque digo, eso es lo que hago o hacía todos los días. Entonces, por eso decidí irme a derecho fiscal. Y hoy les puedo decir que es la mejor decisión que tomé y no me arrepiento en lo absoluto, porque me abrió las puertas para entonces hoy conocer un mundo también muy interesante, que es el de los impuestos. Oye, Stephanie, ¿y cómo ha cambiado tu vida el tema de la maestría en Derecho Fiscal? Porque te cambió el panorama de lo que era comercio exterior, y entonces ya con esta otra herramienta que tienes para hacer el trabajo, te abrió puertas. ¿Y qué vino con esas puertas abiertas? Pues mira, uno, me ayudó a entender mucho más, o sea, cómo es esta sinergia entre el comercio y los impuestos, y entonces a comunicarme mejor y a ser mucho más cuidadosa desde la perspectiva de comercio en la parte, o pensando en qué consecuencia fiscal pudiera tener. Desde la perspectiva de desarrollo, claro que me dio un panorama mucho más global, porque ahora también como responsable de impuestos, pues tengo la oportunidad de conocer a la empresa desde otra perspectiva, con otros temas también muy encaminados a la parte financiera. Y esas son las puertas, Sandra, que creo que se han ido abriendo a partir de la determinación que tomé de irme por la maestría en Derecho Fiscal. Desarrollo, mayor conocimiento, mayor perspectiva de cómo funciona un negocio. Basado, Steph, en tu trayectoria, ¿cuáles serían tus no negociables, hablando de la perspectiva laboral y de la integridad, para ejercer, digamos, que tu labor, ya sea en el comercio exterior o en la parte fiscal de impuestos? Sí. Mis 3 no negociables son honestidad, respeto hacia los demás, o sea, no importa con quién esté, respetar a la persona, a la organización, si formo parte de una, a la empresa, y
la responsabilidad. O sea, si yo dije, me comprometo a hacer esto, tengo que hacerlo. Claro. Entonces, yo diría que esos son mis 3 no negociables. Algo muy millennial y muy de Steph. Oye, Brady, ahorita que ya conocemos un poco más de lo que es Stephanie Bauer, ¿qué les parece si pasamos a esta parte que embriaga? Con la embriagada. ¿Cómo ves tú, Stephanie, esta posición que ocupa México en el tema de exportador de cerveza para el mundo? Sí. O sea, yo diría que no es casualidad. Es, desde mi perspectiva, algo de lo que nos debemos de sentir muy orgullosos. ¿Por qué? Porque refleja el gran trabajo y las manos que hay detrás de los mexicanos. Y además de que hemos, o sea, si hablamos ya de marcas, de sabores, o sea, hemos hecho muy bien las cosas, ¿no? Tenemos muy buenas marcas, hemos también sabido evolucionar. Por ejemplo, tenemos claro que las cervezas lager, pero si volteamos a ver, por ejemplo, todo el tema de las cervezas artesanales, cómo ha ido evolucionando y la gama de sabores y combinaciones que tenemos, creo que esa innovación, entre otras cosas, los procesos, las automatizaciones, la tecnología, son de los diferentes componentes que desde mi perspectiva hacen tan exitoso el negocio y es lo que ha permitido que también México se posicione como el primer exportador a nivel mundial de cerveza. Construyendo un poquito en este proceso, Steph, la percepción de los consumidores extranjeros de una cerveza mexicana, ¿cuál, basado en tu experiencia obviamente, cuál crees que es? Porque te digo, hablando de, no sé, algunos años atrás, decíamos cerveza de calidad y en mi mente o en la mente de mucha gente venía Alemania, por ejemplo, ¿no? O venía, no sé, otros países. ¿Crees tú que esta innovación y algo más fue lo que ayudó a cambiar ese concepto y que ahora México sí se ha considerado como una cerveza de calidad? ¿O la gente no sabe que la cerveza es mexicana cuando se la está tomando? No, yo creo que justo la percepción que se tiene en el extranjero, uno es la calidad de nuestra cerveza, los sabores tan peculiares que hay detrás de ciertas marcas y cómo también estas marcas, desde la perspectiva de marketing, han hecho una muy buena conexión con las comunidades en el extranjero. Entonces me parece que la combinación de la calidad, los sabores, que va muy ligado de la innovación, las marcas y cómo se ha logrado posicionar todo esto a nivel de marketing para conectar con el consumidor es lo que ha hecho que también seamos, pues, o también que ocupemos ese lugar, ¿no? En términos de exportaciones. Y hablando de exportaciones, porque aquí viene la parte un poco más compleja, es elaborar el producto, fabricarlo, pero no es tan sencillo de repente tener una cerveza mexicana en un anaquel en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo es que esto se hace posible? ¿Cómo es un día normal en el mundo del comercio exterior para un producto como esta cerveza? Bueno, para mí es apasionante y yo creo que todos los que vivimos del comercio o nos encanta el comercio creemos que es apasionante, porque sabemos que es un día con mucho movimiento. Por una parte estás recibiendo materias primas, envases, empaques, sabores, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces puedas empezar con el proceso de elaboración. Y el proceso de elaboración es todo un arte, porque no es como, ay, ya pongo a cocer unos granos y listo, mañana tengo mi cerveza, sino pasa por todo un proceso bastante atractivo y a mí me parece hermoso, honestamente. Tiene su reposo, en fin. Y después viene esta parte del envasado. Y luego viene el rush y no sé cómo haces, pero tiene que enviarse esto. Y cruzar. Y tiene que llegar en tiempo o en los tiempos acordados con los clientes. Entonces, les decía que por una parte tienes como este mundo de la importación y
y es el mismo equipo, pero la otra momento del día se tiene que voltear a ver la exportación, y la exportación, por ejemplo, en nuestro caso, pues es vía terrestre, y me refiero a en cajas, y también utilizamos muchísimo el transporte ferroviario, y hay que acoplarse a los tiempos del ferrocarril, y entonces hay que tener preparada la documentación para que en el momento en el que vienen a recoger los carros se pueda hacer la exportación. Y bueno, pues hay que estar en constante coordinación, colaboración con diferentes actores, como pues los agentes aduanales, que juegan un papel crítico, pero mi contraparte en el país de destino, el cliente cómo lo va a recibir. Entonces es un día con mucho movimiento, y también yo diría, eso es solo si volteamos a ver como la parte operativa. Pero sabemos nosotros tres que esto tiene que ir acompañado de cómo hacemos que esa parte operativa cumpla con lineamientos y cumpla con bases legales. Y entonces ahí es donde para mí viene esta parte esencial o crítica que juega otra parte del equipo, que es cómo garantizar el cumplimiento aduanero y cómo compartir esas bases previas o asegurar que esas bases están sentadas para que entonces el equipo operativo pueda moverse acorde a ese plan o acorde a esas reglas que el equipo de cumplimiento regulatorio ya estableció. Entonces, así de entretenido es un día en el mundo de las exportaciones. Porque podría sonar muy fácil, ¿no, Vladi? Llega materia prima y sale exportación. Pero realmente desde que llega materia prima tienes que ver de dónde va a venir la materia prima, qué regulaciones va a cumplir la materia prima para entrar a nuestro país, con qué aranceles va a llegar la materia prima, cómo lo vamos a transformar, mediante qué proceso vamos a importar esas mercancías. Porque si no, sabemos que a veces se puede llegar a parar la planta, ¿no? Sí, aunado a eso, hay ciertos tipos de productos, como por ejemplo, que están sujetos, aparte de las restricciones y los impuestos normales, a impuestos especiales para el tipo de producto que la mayoría de las empresas tal vez no entienden o no dominan porque no los necesitan cumplir. Entonces yo creo que ahí en tu proceso, Steph, hay otra cerecita en el pastel que también tienes que estar, y más desde la perspectiva de impuestos, aparte de comercio exterior, de impuestos, porque incluso tus clientes en el país destino pues deben de cumplir con los impuestos a la importación, lo que hace mucho más estratégico tu proceso de cumplimiento en la exportación de México. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno. Inclusive porque claro que nos dedicamos a la elaboración de cerveza, pero estamos muy inmersos en también cómo se hace la fabricación del vidrio, en donde envasamos algunas de nuestras cervezas. Y hablando de ese impuesto especial, entonces una de las materias primas que utilizamos para la elaboración del vidrio, pues está sujeta a este impuesto. Entonces, por eso les decía que para mí este papel que juega el equipo de cumplimiento regulatorio es súper estratégico, es como para blindar la operación. Sí. A veces los voltean o nos voltean a ver en la empresa como, ay, ya llegaron los de cumplimiento regulatorio a decirnos que sí, no se puede hacer esto porque el IMEX, que sí, no se puede hacer esto por la certificación, pero lo que estamos haciendo finalmente es asegurar que esa operación cumplió con todas las bases regulatorias, y entonces cuando llegue la autoridad a revisarme, me puedo sentir cómodo y confiado de que las cosas se hicieron bien y que tenemos todo en forma, en orden, los expedientes integrados y sin miedo, siempre con nervios seguramente. Bueno, eso es natural. Pero sin miedo podemos atender más fácilmente esas visitas. Porque aquí podemos usar nuestra gran palabra o frase célebre donde el compliance es no negociable, cariño. Es buenísima. Y es que más en este tipo de mercancías que son muy reguladas, porque hay gente que dice, ay, que tu proyecto de exportación, bueno, Vladimir no va a dejar mentir, que es profesor en la universidad. Sí. Cuando eres estudiante dices, ¿de qué va a ser tu proyecto? Exportación de tequila, exportación de cerveza. Sí. Y piensan que es como cruzar y ya, y entonces dices, no, se vuelve un poco más complejo porque tienes que cumplir tanto con la parte mexicana como la parte del país de destino, donde seguramente va a tener
regulaciones y al tratarse de bebidas alcohólicas, pues también un impuesto considerable, ¿no? Correcto. Sí, hay que estar pensando justo en eso, lo acabas de decir muy bien, Sandra. No solamente que salga bien el producto de México y que cumpla con México o las regulaciones de México, sino asegurar que mi contraparte tiene toda la documentación, digamos, al pie de la letra para que entonces ellos puedan cumplir ahora con las regulaciones que les toca. Sí, porque Ay, nada qué te sirve fácil. vender el producto si tu contraparte no lo va a poder Exacto. importar, porque entonces ya no va a haber ese ciclo de te vuelvo a comprar, te vuelvo a comprar y te vuelvo a comprar, ¿no? Entonces, No, o si le vas a generar gastos innecesarios, pago de demoras, almacenajes o pago de impuestos incorrectos o innecesarios, ¿no? Por ejemplo, Steph, yo tengo una pregunta, porque hay ciertos productos a nivel operativo que tienen restricciones para operar por ciertas aduanas únicamente. ¿Para la cerveza hay algo parecido? No específicamente para la cerveza, pero sí para otras bebidas alcohólicas que en su momento también nos dedicábamos a fabricarlas. Y, por ejemplo, hacíamos la exportación de este producto terminado, pero cuando queríamos retornar para temas de calidad o porque recibíamos una queja de algún consumidor, pues es importante recibir esa mercancía para hacer el proceso de testing desde Sí, la analizar perspectiva el lote que exactamente salió mal, de ¿no? calidad, ¿no? Y no podíamos entonces hacerlo por la aduana que naturalmente cruzábamos. Y entonces había que darle como toda una vuelta logística estratégica para que finalmente esas latas regresaran a la planta y entonces pudiéramos hacer, o el equipo de calidad pudiera hacer el análisis correspondiente. Entonces, sí tenemos algunas fracciones arancelarias que están sujetas a este tema de no se pueden cruzar por cualquier aduana. Tienes que tener aduanas autorizadas. Oye, Stephanie, ¿y cuáles son los principales países a los que venden cerveza? Bueno, nosotros nos dedicamos únicamente a abastecer la demanda de Estados Unidos. Tenemos 2 plantas cerveceras ya en funcionamiento y una tercera en proceso de construcción. ¿Y por qué solo el mercado estadounidense? Bueno, porque este es como está enorme. integrado exactamente y es enorme. Es enorme. Y además, digamos, la regla del negocio y por cómo se dio la adquisición de las marcas que hoy en día exportamos nos limitan a que todo el proceso productivo se lleve a cabo en México. Sin embargo, solo podemos abastecer la demanda del mercado estadounidense. Y si la cerveza pudiera contar su viaje de México a Estados Unidos, ¿qué historia crees que contaría? Pues yo diría que una historia como de muchos éxitos, y me refiero a que cuenta la historia del desarrollo profesional de muchas personas. Me refiero a oportunidades de crecimiento, también refleja la pasión con la que creo que trabajamos los mexicanos, ¿no? Como esta entrega de hacer las cosas bien, de pasarla bien. Entonces va un toque ahí de este corazoncito también en las cervezas que exportamos. Mucha calidad, ¿no? Creo que hay algo que nos caracteriza como mexicanos y es que de verdad buscamos siempre el cómo sí hacer las cosas, ¿no? Creo que si hay un reto, nos sobreponemos a él tratando de dar una solución. Entonces, en ese viaje también se cuenta esta historia de cómo hacemos frente a los desafíos. Y además me encanta que podemos también contar la historia, y ahora que está en tendencia un poco desde la perspectiva de tratados de libre comercio, por qué México o cómo México ha sabido aprovechar esos tratados de libre comercio, ¿no? Y definitivamente se ve reflejado en esta historia de la exportación de la cerveza de México a Estados Unidos. No, y como consumidor tú puedes llegar a cualquier parte de Estados Unidos y saber que puedes encontrar una cerveza mexicana y te vas a sentir como en casa. Claro. Sí. Y que el sabor es. ¿Tomas cerveza? Sí, yo tomo cerveza, no diré marcas, pero mi favorita es una de las que Steph exporta, entonces... Oye, Stephanie, y yo creo que parte de lo platicamos de ser aduaneros es que conocemos un universo de mercancías, pero antes de estar en esta empresa tenías esta pasión por el mundo, descubriste muchas cosas que no sabías sobre la cerveza. ¿Cómo fue tu acercamiento con la cerveza? Porque le digo, bueno, manejas refacciones, de repente ya eres una experta en mecánica automotriz, entonces...
¿Cómo fue esto de involucrarte? Porque aparte para vender un producto necesitas conocer el producto y vivir el producto. Y yo te veo con mucha pasión hablando de la cerveza. Mira, definitivamente cuando llegué a la empresa no tenía ni la menor idea en dónde estaba parada. O sea, como que dije, ay, qué padre, voy a volver a regresar a comercio exterior, porque en ese momento había hecho una transición para estar más empapada de la logística y distribución nacional y honestamente no me sentía tan cómoda. Y entonces dije, vámonos de aquí, vamos a hacer esto, comercio exterior otra vez y cumplimiento regulatorio, leyes y todo este mundo que les compartí que me apasiona, ¿no? Entonces, los primeros, honestamente, meses me dediqué a entender dónde estaba parada, pero más técnicamente, porque además sí debo de reconocer que la empresa tiene una estructura bastante compleja, me refiero a fiscal, legal, y entonces fue como, déjenme entiendo en dónde, o sea, sé de comercio, pero dónde estoy parada, claro, ¿no? Y en el Inter, conforme te vas involucrando con, a ver, ¿qué estamos importando? ¿Qué exportamos? De verdad te lleva a querer rascarle un poco más, Sandra, y a ver, ¿para qué se utiliza esta materia prima? ¿Y cómo es? Y definitivamente algo que me encanta de la empresa en la que estoy es que uno de los primeros cursos, así como te dan el curso de inducción de sepa usted que este es el código de conducta y no se porte mal y esperamos de usted esto, nos daban un curso de conoce las marcas para las cuales estás trabajando. Y bueno, ahí como que yo dije, wow, qué padre. O sea, claro que había escuchado de estas marcas, pero como que no me había puesto a pensar en el papel que tiene el lúpulo, por ejemplo, en el proceso de la cerveza, como que tampoco sabía este proceso de la cebada, el malteado. Entonces, a partir de ese curso, creo que me ayudó a despertar esta curiosidad e insisto, verla ya ligada en el día a día con lo que estábamos moviendo a nivel de importación o de exportación, pues entonces me llevó a seguir rascando, haciendo relaciones dentro de la empresa y decir, a ver, explícame entonces el proceso, no, o llévame a piso. Y una de las cosas que amo es que parte de mi equipo está en la cervecería. Entonces es el pretexto perfecto porque digo, voy a ver al equipo y además vamos a darnos una vuelta a la cervecería para ver qué ha cambiado, y de verdad que voy y me paro en una de las cervecerías, siempre hay algo nuevo. Luego decimos, oye, importamos esta maquinaria, ¿dónde está? Ay, a ver, llévenme a verla. Entonces, y tú auditando. A ver, marca, modelo y serie. Exactamente. Y eso, Sandra, es lo que me ha permitido conocer mucho más a profundidad y siento que le agarras más sabor a lo que haces. Entonces, ese pedimento se transforma ya en como, qué padre, la materia prima está pasando por nuestras manos y gracias a esto va a estar disponible la malta en los hilos para que inicie el proceso productivo. Entonces siento que en la medida en que tengamos esta oportunidad y curiosidad de entender más allá del papel o de los procesos que estamos haciendo, pues vas ganando más contexto del negocio, de cómo funciona la empresa y entonces te vas volviendo una intensa apasionada. Como yo creo que en la analogía esta de los aduaneros es que pasas del documento, que pudiera ser el libreto, a la novela de la vida real, donde ya ves a la máquina, ves que llegó la materia prima, que se está transformando y que ya luego a lo mejor la ves en el anaquel, ¿no? Sí. Ya. Y ahora llegas a los restaurantes y ya tienes otra perspectiva del producto. Claro. Y es más, hasta piensas como, ay, ¿cuál me voy a echar ahorita con esto? Sí, ¿no? sí. Claro. Ir a un restaurante con Steph es pedir la carta de vinos y decirle, Steph, dinos cuál tiene la empresa. Oye, Steph, escuchándote, como dice Sandra, lo apasionada que eres en tu vida en general, ahorita hablando específicamente de la cerveza, ¿cómo contribuyó a la Steph profesional y humana ahorita tu paso por las industrias farma, tabaco, chocolate, para poder llegar a ser esta profesional que es Stephanie Bauer? ¿Te dejó algo en especial, en específico, alguna de las industrias? Definitivamente. O sea, si volteo a ver ese viaje, yo diría, mi paso por la industria farmacéutica, que fue la primera, me enseñó a trabajar bien,
hacer bien las cosas. Pero es una empresa alemana y me acuerdo que tenía un jefe que me decía, Steffi, bien a la primera y también paso a paso. Entonces, me encantó, es una industria muy bonita y además con un toque de estás cuidando la vida de pacientes. Entonces, ahí mi prisa era tener los permisos sanitarios los permisos de COFEPRIS para poder importar en tiempo los medicamentos. Y yo diría que eso es de los mayores aprendizajes que tuve ahí, trabajar bien y como muy estructurado. La estructura la agradezco de los alemanes. Después sí voy al mundo del tabaco, que ahí es donde conocí a Vlad. Se me hace un mundo también apasionante. Así como está el café que tiene sus aromas y diferentes tipos de cafés, o acá que tenemos Malta 1, Malta 2, Malta 3 o diferentes tipos de granos, volteas a ver al tabaco y es lo mismo. Es más, entrar a los almacenes de tabaco es una cosa deliciosa. ¿Te acuerdas de los tipos de tabaco, cariño? Sí, me encanta. Y ahí ya he estado, ya lo he visto, el proceso productivo. Sí, claro. Sandra, dentro de la asociación de AMS, tuvimos una sesión ahí en la planta y la empresa los invitó a pasar el proceso de primario y secundario. Muy bien. Sí. Oye, y el de tabaco expandido era una cosa impresionante. Luego ver la diferencia entre el Burley, Virginia, los tipos de tabaco. El chocolate. O sea, es que todo en lo que has estado son mercancías súper reguladas. Sí. Y deliciosas. Y deliciosas. Y justo eso, yo creo que cada una me ha dejado, o sea, en Philip Morris era como una mezcla muy interesante de países, de dónde importábamos, hacia dónde exportábamos. Entonces, como estar al día con muchas regulaciones y no solo la mexicana, creo que es de las cosas que más me dio, además de un gran amigo en esta vida. Eso me dio Philip Morris. Después, si volteo a ver los chocolates, también fue un mundo, por ejemplo, ahí todas las normas de información comercial, de etiquetado. Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué hay que cumplir con esta cosa? Y ahora que tienes hijos, qué bueno, hay que ver las etiquetas. Exacto. Exceso de azúcar. Exacto. Como que todas me han dejado. Y profesionalmente en esta, a ver, según yo, cuando llegué a la empresa en la que estoy actualmente, según yo sabía de comercio exterior. Y fue así como, quítate que ahí te voy, porque también tiene un ritmo, bueno, o cuando entré veníamos creciendo como empresa, la prioridad era hacer expansiones muy grandes en la cervecería. Entonces me tocó un momento, por ejemplo, ahí de importar muchísima maquinaria. Entonces, pues había visto antes a lo mejor la importación de una línea en la industria farmacéutica, pero aquí era todos los días, oye, todo el proceso de elaboración lo líneas vamos a completas de producción. Entonces, cada una de estas me ha ido dando como un pedacito del mundo de comercio exterior diferente, que hoy es lo que me permite tener una perspectiva un poquito más robusta. Siempre es, o sea, justo una de las cosas que me encanta del comercio exterior es que estás en constante evolución y movimiento. O sea, siempre cambian las reglas, el tratado está por modernizarse, a ver qué dice la contraparte. Suben los impuestos. Sí, Cambian no te las aburres. regulaciones, Entonces sí. tienes que estar en constante actualización. Oye, Steph, y hablando de evolución, a mí me encanta porque siempre que veo mujeres en posiciones de liderazgo en empresas importantes, digo, sí se puede, ¿no? ¿Cómo evolucionó tu forma de trabajar con la maternidad? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que me ayudó, Sandra, a dar, o sea, es como, antes me agobiaba por todo. Y cuando llegan Iñaki y André, o sea que... No, como, porque aparte ser mamá es difícil, pero de gemelos y trabajando en comercio exterior. Sí. Y futbolistas los gemelos, ¿eh? Sí. O sea, creo que me ayudaron a entender que no le puedo dar el mismo peso a todas las cosas y que de verdad hay cosas que sí son prioridad y esas son las que hay que ir cubriendo más rápidamente. No quiere decir que las otras las deje ahí claro, a un lado, pero entonces me ha enseñado a malabarear más fácilmente. Probablemente me agobiaba mucho antes y creía que le tenía que dar la misma prioridad a todas las cosas y hoy no.
Entonces quiere decir que la maternidad te desarrolla esa habilidad de elegir tus batallas. Exactamente. Sí. Oye, Stephanie, yo quiero retomar un tema que dijiste, porque yo creo que lo pasaste por encimita, porque a veces hay cosas que queremos borrar de la mente, pero hay cosas que nos marcan y hay cosas que a veces yo siento que la audiencia que nos ve pudiera llegar a sentirse identificada. Hablabas del tema de la logística, que no te sentías tan cómoda ahí y que estabas buscando otra alternativa. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre eso? Sí. A ver, cuando estaba en la industria de los chocolates y que también me tocaba ver un poco de la parte de alimentos de mascota, viene esta decisión familiar y es ahí donde les digo que hay que empezar a hacer un equilibrio entre o poner en la balanza la parte familiar, personal con la parte profesional. Le dicen a mi esposo, te vas a Ciudad de México. En ese momento estábamos en Celaya y entonces pues hay que moverse. Y cuando yo hablo con la empresa me dicen, oye, pues te puedes ir, digamos que el líder que tenía en una de las divisiones me dice, o me dijo en ese momento, yo no tengo problemas si trabajas desde México, si vienes un par de veces al mes y ya. La otra persona determinó que no necesitaba, para atender la categoría, necesitaba estar de manera presencial con mucho mayor frecuencia. Y entonces me dijeron, bueno, no te puedes quedar en ese rol porque te necesitamos aquí en Querétaro y tú te estás yendo a Ciudad de México, pero ¿por qué no te vas a Ciudad de México como responsable de logística nacional? Y entonces dije, bueno, vamos a probar, no he conocido esa parte, pues le voy a dar una oportunidad. Y ya que estuve ahí, Sandra, dije, no, o sea, esto no me llena, no me gusta, no me interesa saber qué hay en el centro de distribución. Me interesa saber cómo llegan los productos a México, cómo salen de México. Entonces, pues yo creo que es normal que a veces aquí fue un tema familiar y fue, oye, tomé la oportunidad para no quedarme sin trabajo, para irme a la ciudad con la misma empresa, ¿no? Por el miedo a, chin, ¿qué pasa si no tengo trabajo o qué pasa si no lo hago, ¿no? Y me resultó incómodo y dije, no, esto no es lo que me gusta hacer. Y entonces, pues tuve oportunidad de moverme. Y ahorita que hablábamos de la evolución, Sandra, del papel, o sea, como de este equilibrio de mamá y de desarrollo profesional y que te estoy compartiendo esto, me viene a la mente, pues que muchas veces por miedo a qué va a pasar, qué va a decir, a lo mejor me frené en algunos otros momentos en las otras empresas, ¿no? Y hoy te puedo decir que también cuando hice frente a esos miedos, pues, no sé qué hago, pero me agarro de donde yo pueda y voy y me presento y me planto, es cuando se han abierto más puertas. Entonces, yo diría que es súper normal que de repente tengamos miedos, que no estemos completamente cómodos y que si a veces es más grande esa incomodidad, aunque esté el miedo presente, hay que hacerle frente, porque ahí es cuando se abren otras puertas y otras perspectivas que a lo mejor ese miedo no te permitían ver y te estaban frenando. Esto, gracias por compartirnos esa parte, Steph, de ti. Creo que es bastante importante y puede hacer mucho eco en todas los hombres, pero especialmente en las mujeres, ahora que hablamos del tema del empoderamiento femenino, porque tú hablaste ahorita de una decisión familiar, ¿no? Movimiento de familia, dejar tu parte o intentar dejar tu parte profesional por tu vida en general. Pero hablando desde el tema del empoderamiento femenino o de los obstáculos que se enfrentan, que creo que aún puede ser que existan o existen, obviamente no los he vivido porque no soy mujer, pero ¿qué tipo de obstáculos recuerdas, sin dar información tranquila, pero qué tipo de obstáculos tú viviste por ser mujer? ¿O sí viviste o no viviste? ¿O cuál es tu percepción de este proceso? Sí, o sea, yo diría, sí he vivido y son en dos grandes bloques si los pudiera dividir. El primero, personal, estas creencias limitantes que yo en algún momento me fui poniendo y les decía que en el momento en el que pues tengo mucho miedo, me enfrento y veo otro color, digo, no, ya di el primer pasito. Entonces, ese es uno de los primeros obstáculos. Y el otro tiene que ver con
pues todavía en algunas industrias el ambiente, ¿no? Y nunca se me va a olvidar una experiencia en una de estas compañías. Me habían nombrado líder de un proyecto para poder desarrollar un centro logístico o un hub en una región de Centroamérica y de ahí distribuir productos hacia el resto de los países de Centroamérica. Y entonces, pues yo le tenía que dar como PMO, tenía que garantizar que se consolidaba esa iniciativa, ¿no? Pero pues había que considerar al de almacén, al de logística, ya saben, todas las áreas, planeación, entre otras. Y había una cabeza que era la cabeza que veía pues ese mercado. Y era una persona con mucha experiencia en la industria y en general profesional. Y estaba aferrado a que tenía que hacerse una asignación directa y que era una perdedera de tiempo el estar haciendo una licitación y todo el proceso que como PMO me tocaba ya, claro, ¿no? Y entonces eran unos agarrones con él y además era una persona mayor y yo en ese entonces tenía 25 años. Entonces pararme con un señor de 50 y tantos y decirle, lo siento, este es el rol que me toca jugar y tienes que confiar en todos, en todo este equipo, ¿no? Y en estas personas que estamos trabajando para ti, claro. Me costó muchísimo trabajo. Porque un día llegó a decirme, como le comenté esto, ¿no? Tienes que confiar, ve todo el equipo de expertos que tienes para lograr que tu proyecto se materialice y tengas el mejor nivel de servicio para tus clientes en esa región. Y me acuerdo que me dijo, tú, chamaquita, ¿qué vas a venir a decirme a mí, hombre con tantos años de experiencia en la industria, cómo se hacen las cosas? Y entonces como que me acuerdo que me quedé fría y de, ¿qué le contesto a este señor, no? Claro. Y le dije, bueno, yo lo único que te pido es que confíes. Acto seguido, claro que me salí de la sala de juntas, claro, de nada de energía. Dios de mi vida, o sea, va a ser un terror trabajar con este señor y con su equipo, ¿no? Entonces, como ese, muchos otros, ¿no? Claro, sí claro. Ha habido obstáculos o también momentos incómodos de, a ver, no porque estoy en este rol, en este momento, quiere decir que puedes pasarte, ¿no? Claro. Sobre mí o crees que puedes combinar algunas cosas que no son. Y también diría, Vlad, que, o sea, claro que está marcado en las mujeres, pero creo que los hombres tampoco están exentos. No estamos exactamente, ¿no? Exentos de que les pase, ¿no? Total. Y entonces ahí es donde lo conecto con el primer punto que les decía o el primer bloque. Tiene que ver con cómo tú, con miedo, con inquietud, con inseguridad, pero te sobrepones a la situación, ¿no? Y no vas a pasar por delante conmigo, de mí. No. Exactamente. Tener el temple y el carácter y la valentía de enfrentar ese tipo de situaciones que a lo mejor alguna otra mujer dijera, no, pues te haces más chiquitita, ¿no? Al momento de una situación tan incómoda de este tipo. ¿Tú crees, Steph, que a la mujer le cuesta un poco más de trabajo? O sea, llegar, tienes un nombramiento y demostrar, ¿no? O sea, vienes como con esa carga aparte de, tengo que demostrar por qué me dieron este rol, por qué me dieron este papel y sacarlo adelante. Sí, o sea, definitivamente te puedo decir, Sandra, que hoy una de mis principales batallas y diálogos internos es como, Steph, a ver, ya estás ahí y confiaron en ti tus líderes para tomar el liderazgo de esas áreas. Ya no se trata de demostrar, ¿no? De que eres capaz de entregar y tranquila, bájale 3 rayas a tu estrés. Siento, Sandra, que nosotras mismas, y lo conecto con lo que les decía de las creencias limitantes, nos metemos en la cabeza de manera inconsciente el que una forma de que vean que somos capaces de hacer un gran trabajo, de liderar grandes organizaciones, equipos, etcétera, es demostrando. Y como que digo, ellos ya lo vieron o ellas ya lo vieron, por eso están confiando en ti. Entonces, no te preocupes por constantemente estar demostrándole al prójimo o tratando de mostrarle al prójimo de que eres capaz. Tú, con tu trabajo en el día a día, a través de tus equipos, de tus líderes, estás dando mucha garnita y mucha visibilidad
de quién es Steph, de cuál es ese toque y por qué vale la pena que hoy estés en esa posición. Quiere decir que las primeras que tendríamos que estar confiando en nosotras mismas seríamos nosotras, las mujeres. Porque también somos a lo mejor las que nos metemos el pie en ciertas situaciones a nosotras mismas. En ese sentido de la maternidad, Steph, que yo quisiera que compartieras con nuestra audiencia, porque me he sentado a platicar con muchas mujeres y sentimos no sé qué sé yo, de dejar a los hijos en casa y entonces sales y haces el rol de la profesionista y siempre sientes que quedas en deuda en alguna parte. Y es importante lo que tú mencionas, tener una red de apoyo es fundamental para que una mujer pueda salir y desarrollarse profesionalmente. O sea, ahorita en mi casa me están ayudando a cuidar a mis criaturas, tener un esposo que también sea colaborador. Pero ¿cómo logramos apagar esa vocecita que te dice, estás siendo mala madre porque no le estás dedicando tiempo? O esa que nos compramos, es que no es calidad, no es cantidad, es calidad de tiempo. Pero siento que al final del día también tus hijos ven la mujer en la que te conviertes. Pero ¿cómo le compartes tú a nuestro público a las mujeres que nos siguen de, oye, es que no tienes que sentir culpa por ser quien eres, ¿no? Sí, yo creo que lo que a mí me ha funcionado, no quiere decir que no me pase todo este speech que acabas de compartirnos por la mente, claro que me pasa, pero para minimizar ese feeling, Sandra, lo que yo creo que me ha funcionado a mí es, uno, lo primero y Vlad lo sabe muy bien, que he hablado con Carlos y desde estas decisiones familiares que fuimos tomando de nos movemos de una ciudad a otra, pero yo trabajo, pero siempre mi trabajo. O sea, algo que, por ejemplo, mi esposo sabe y lo apoya, es que para mí, además de ser esposa y mamá, una de las cosas que más me apasiona es trabajar, porque me llena de una forma que no me va a llenar honestamente la maternidad y no me va a llenar, mi esposo, ¿no? Intelectualmente me llena muchísimo el trabajar y él lo sabe. Y entonces por eso también es este apoyo y soporte de nos vamos haciendo como, pues entre los dos. Oye, ¿tienes viaje? Bueno, tú vete, yo cuido a los niños, yo me quedo en casa o viceversa cuando me toca viajar, ¿no? Entonces eso ayuda un poco a minimizar ese feeling. Pero también el hablarlo así directamente con mis hijos, así como ellos saben que para mí los jueves en la tarde es importante ir a la clase de flamenco porque a mamá le encanta bailar, también saben que a mamá le encanta su trabajo. Y es más, lo saben y también lo comparten así. Sí, mamá trabaja para las cervezas y entonces mamá lleva cerveza a otros lugares. Entonces siento que en la medida en la que abramos esa conversación con los hijos de por qué es importante también para ti, Sandra, o para mí, Steph, dedicarle este tiempo a aduanetas, o a la compañía en la que trabajo, entonces ellos también siento que como que lo entienden y los haces como inclusive parte de, ¿no? Y estás mandando un mensaje, ¿no? A ellos. Exacto. Con lo que ven. Sí. Escuchándote, obviamente me emociono porque obviamente sabes que te quiero bastante, Steph. En tu siguiente etapa, ¿qué te gustaría, en tu siguiente etapa profesional, te has visualizado haciendo qué? Como no sé, no hay que hablar mucho de sueños, pero sí de expectativas profesionales. ¿Qué te gustaría hacer, digamos, o dónde te ves en 10 años, profesionalmente hablando? Sí. O sea, yo sí pienso en sueños, sí, Vlad, cuando hablo de eso. Y es más, cuando estoy con mis equipos les digo, es que es un sueño. Entonces, es mucho más fácil trabajar para ello cuando es algo que quieres. Y lo haces con mucho más pasión, ¿no? Entonces, yo te diría que una de las cosas que más disfruto, por supuesto, me apasiona el tema de comercio exterior. Ahora que tengo oportunidad de conocer impuestos, también digo, wow, este tema es un mundo igual súper interesante. Y los equipos, o sea, el acompañar el desarrollo de las personas, el abrir perspectiva, el sacudirlos de vez en cuando, sacarlos de esa zona que ya conocen y ayudarlos a ver que hay mucho más por conocer y por aprender y por lo tanto, eventualmente eso podrá representar crecimiento aquí al lado, en la de enfrente o donde sea. Eso es de las cosas que más me gusta.
Y entonces, no sé en 10 años en qué empresa, pero definitivamente me veo liderando un equipo probablemente mucho más grande del que hoy me toque, del que hoy me toca acompañar o liderar. Y yo creo que seguirá siendo en este tema de impuestos y comercio exterior. La gestión humana, ayudarlos a que se desarrollen. Sí, ¿no? me encanta. Y yo creo que esa habilidad también te la desarrolla la maternidad, ¿no? Un poco. Yo creo que te empuja o te abre otras conexiones que a lo mejor no veíamos antes en el radar. Y otras empatías, me imagino, ¿no? También, Sí. porque dices, ya eliges tus batallas como profesionista porque cuidas más los tiempos, ¿no? Porque tienes que ser efectiva en los tiempos que tienes, porque hay un tiempo que tienes que dedicar a tus hijos y a la familia y todo esto, ¿no? En este sentido, ¿qué legado te gustaría dejar en esta industria y al equipo que estás liderando? Yo creo que lo que me interesaría es que vean que, o sea, que es padrísimo la parte de desarrollo profesional, pero que es algo que hay que trabajar con mayor intención. Muchas veces veo a los equipos o a las personas trabajar como en piloto automático, hacen el proceso, la transacción o van al día a día a la oficina y ya. Y le dan poca importancia a su desarrollo. O sea, como que todos o muchas personas llegan conmigo de Steph, ¿qué quieres? No, pues es que quiero desarrollo, quiero crecer, pero no se ponen a pensar que los primeros y los responsables de su crecimiento somos cada uno de nosotros. Entonces, claro que mi líder me puede abrir puertas, me puede abrir perspectiva, pero ¿qué quiero hacer yo con eso? Todos queremos crecer, pero ¿hacia dónde? Entonces, hacer como esta reflexión y ayudarlos a que vean que el camino empieza por ellos. Y claro que tienes que ir teniendo pláticas con tus líderes, con tus pares, con otras personas en la organización para que te abran perspectiva. Esa es una de las cosas con las que yo me siento muy cómoda y muy satisfecha. Entonces, si yo puedo dejar en cada una de las personas que vaya tocando en mi camino profesional esta inquietud de cómo construir una carrera profesional dentro de una organización, me voy satisfecha. Si les dejé algo de comercio exterior, qué padre. Si les dejé algo de impuestos, qué padre. Pero lo más importante para mí es cómo tú puedes ir forjando tu propio camino y por lo tanto tu propio desarrollo. Hablar de Steph es hablar de empatía. Trabajamos solamente 3 semanas tú y yo juntos antes de que dejaras la compañía en la que yo actualmente sigo trabajando luego de casi 11 años que tenemos de conocernos. Te cuento, Sandra, y les cuento a ustedes que yo por Steph conocí las nueces de macadamia. Y siempre, tú sabes, me encanta contar esta anécdota porque cuando yo llego... de lo que hablamos con Estefanía Campos, ¿te acuerdas? De que ella fue la que me reclutó, básicamente. Luego entré en aquel tiempo. Estás marcado por las Fannys. Exacto. En aquel tiempo para reemplazar o para cubrir la vacante que dejaba Stephanie Bauer en este caso, en su momento. Y me dijo, a ver, ella usa mucho la palabra cariño. Ven, cariño, para acá, te voy a explicar 3 semanas de handover. Es la única empresa en la que he tenido un handover, la verdad, porque no es algo común en el comercio exterior. Y me dice, y estamos trabajando, y me dice, cariño, ¿quieres una nuez de macadamia? Porque yo no me acuerdo, a las 10 o a las 11 me como 5, porque ella muy, ¿no? Y abre su cajón, que luego yo me quedé con ese lugar y saca un frasquito, bueno, un botecito. Y con las nueces también te quedaste. ¿Cómo son nueces? Yo conocía las nueces normales. Aparte me las da a probar ese sabor dulce, como que tenían canela, no sé qué tenían. Dije, bueno, yo escucho Steph y digo nueces de macadamia. Le dio ¿Te sabor acuerdas? a tu vida. Y la cajita de té. De té. Yo nunca he tomado té, pero porque me los dejó Steph, me los tomé. Pues Stephanie, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Sin duda mucha gente se va a sentir identificada contigo. Sí. Hoy aprendimos más acerca de este apasionante mundo de la cerveza. Y pues ojalá nos vuelvas a visitar para que sigamos platicando de más temas de desarrollo personal y de todo esto que tú sabes. Claro que sí, no, al contrario, agradecer el espacio, me encantó también estar con ustedes y feliz de seguir platicando de este y de cualquier otro tema relacionado con el comercio, con las aduanas.
Porque nos falta hablar de tu parte en el networking, el tema de las asociaciones, de los institutos, que también ahí tenemos mucha tela de dónde hablar contigo. Muy bien. Pues nos dejó claro, Stephanie, que la carrera se construye con empatía, pues sabiendo elegir tus batallas. Y pues nos llevamos mucho en este episodio, Stephanie, y me encanta cuando tenemos mujeres de invitadas, porque sentimos que hablamos el mismo idioma y sentimos las mismas cosas y nos afligen los mismos problemas en casa, y seguramente a nuestra audiencia le va a encantar también. Muchas gracias. Igualmente. Definitivamente. Y para todos los aduanetos y las aduanetas, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Spotify, Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos también, si nos quieren ver vestiditos así bien, en YouTube y en todos lados. Pues esto fue Aduanetas, porque aquí se cuentan las netas que importan. Y exportan. Hasta la próxima, querido público. Con Aduanetas ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Netas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Netas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Querido público. Gracias, Steph. Qué Gracias. gusto. Ay, no, gracias a ustedes. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Tranquila? Digo, no ¿Nerviosa? sé. Sí, Ustedes no, y dirán. aparte yo pienso que porque la logística te demanda muchísimo más tiempo, ¿no? A ver, Steph y yo tenemos el mismo defecto. Sí. A mí tampoco me encanta, y lo he dicho, la logística. Creo que te exige otro tipo de cosas que dices tú. Yo me acuerdo cuando yo fui madre, yo trabajaba en la aduana, en la plataforma fiscal, y yo acostumbraba a quedarme hasta media, no, porque tenía el turno de Cuéntale a cuántos meses estabas ahí. hasta los 8 meses y medio estaba yo trabajando. Y yo, me decían los mandatarios, agencias, no, pues si quieres ya vete. Y yo, no, pues si ya me eché toda la novela, me tocaba resolver problemas en la plataforma. Le decía yo, si ya me eché toda la novela, aquí me voy a quedar hasta que salga el embarque, ¿no? En cuanto nació mi primer hijo, me acuerdo muy bien, un abogado del jurídico de la aduana de Nuevo Laredo me dijo, cuando nazca tu primer hijo vas a conocer el verdadero amor. Y yo, no, hombre, ese ya lo conocí. Ya conoces al señor productor. Y cambia el switch completamente, porque sientes esa ansiedad de que dices, ya es la hora de la salida, yo ahora no me puedo quedar más tarde porque yo ya tengo que llegar a dar pecho, ya tengo que llegar a ver a mi hijo. O sea, sientes eso, que la maternidad te transforma. Y también yo siento la empatía cuando ya lideras equipos con mujeres, dices, es que no te puedes perder el Festival del Niño, es que no te puedes. Una vez me tocó en la oficina de Manzanillo, llegué y era una chica nueva. Me dice, no, es que hoy tenía, no sé, algún detalle de su hija. Y yo, ¿y por qué no fuiste? No, pues le dije, pero es que pues hoy no íbamos a tratar ningún tema en que dijera de vida o muerte. O sea, tú ten la confianza de venir y decirme, oye, necesito estar ahí porque yo puedo ver esto al rato contigo, pero tu hija ya no volverá a bailar otra vez. Entonces, yo creo que el ser madre te da otra perspectiva completamente diferente en el mundo laboral. Sí, tener hijos debe de ser otra cosa. Pues yo aún no he descubierto esa parte, pero intento ser bastante empático con ustedes, muchachas. Qué gusto, mi Steph. Igualmente. Gemelos Qué y gusto. futbolistas. Qué padre. No, y a veces son pilotos. Me ha tocado porque me encanta saludar, porque son muy divertidos. Y luego una vez, ¿te acuerdas que fuimos a desayunar? Andaban con ropa de piloto, luego con playeras de fútbol. No, son... O sea, ahorita tengo uno, André. Neta lleva 1 año que no lo veo vestido de civil. El güey se viste todos los días de futbolista. Ah, sí. Todo. O sea, llega la adolescencia y se quitan las camisas de fútbol y ya las usan de Pero pijama. es un niño Así está mi hijo todavía. ahorita. Yo, uy, André. Bueno, ahorita ya hace frío. Está bien, mamá. Me pongo mis pants y entonces las playeras de del uniforme. fútbol. Y yo digo, ay, ya. Sí. Dale, vuelvo tiempo, va a llegar el momento Aparte en que solo se las va a son quitar. mitad chilangos, mitad jalistapatíos, porque el esposo de Steph es de Guadalajara. Entonces también tienen ellos ¿a quién le van los niños? No a ninguno mexicano, ¿verdad? No, a ver, les compramos De la cualquiera. de lo que haya, y les claro. gusta por colores y así. Ah, como ya. que no, todavía no. no Todavía están no identifican casados la con afición. no. ¿Y tu esposo? ¿Es futbolero? No. Porque justo por eso. Entonces, como que le da igual. A ver, claro, por llevar la contraria en mi casa, porque mi papá es súper americanista o la familia es americanista, pues sí, claro que... Pero entonces, Carlos sí, es de pues, sí, Guadalajara ajá. y lo relacionan o Chivas o Atlas, Exacto. ¿no? Entonces dice, les vamos a las Chivas. Pero no es que él vea el fútbol y le vaya a las Chivas. La neta le da igual.